Damos gloria a Dios por un día más de vida que nos provee nuestro buen Dios. Amén. Bendecimos a las familias que están acá representadas junto con nosotros, dando alabanzas al Señor. Quiero agradecer también la presencia de nuestro hermano Héctor Fernando Mora. Sé bendito, hermano. Dios te bendiga, te ayude en el nombre de Jesús. También a Mamá Chiqui te bendecimos, madre, a Papá Carlos. Que la mano del Señor fortalezca sus ojos espirituales para poder ver como águilas del Dios viviente. Ha entrado un nuevo frente frío a Guatemala y por lo tanto creo que debemos de cuidarnos un poco más. Yo creo que ya más que lluvia va a ser frío, y aquí en San Lucas estamos a 2.750 y algo de metros sobre el nivel del mar, lo cual ya genera un ambiente fresco, delicioso, pero a ciertas horas ya es muy frío, o como decimos en Guatemala, ya es sereno, decimos aquí. Hermanos, agradecemos al Señor. La grande mayoría de las carreteras se han despejado ya, subsisten algunas con bloqueos, más que todo en el área occidente de nuestro país, pero bendito el Señor, los días, considero yo, más fuertes ya pasaron, incluido el 20 de octubre, que Dios fue tan bueno con nosotros que nos ha dado un 20 muy tranquilo. Saludo también a mi hermano Iván, te bendigo, hermano, cuántos años ya en Cristo, gloria a Dios. Saludos a hermana Berfalia, hermana Gloria, a la familia. Yo quisiera pedirles a todos que vayamos al libro del Génesis, capítulo 41. El libro de Génesis, en hebreo es Bereshit, que significa en el principio o al inicio. Eso significa Génesis, al principio o en el principio. Gloria a Dios, amén, siervo, dice nuestro hermano Iván. Gloria al Señor para siempre. En el versículo 37 me gustaría por favor que leamos. El asunto pareció bien a Faraón, pero leamos desde el 36 por temas de contexto. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Fíjese que ese es un impío, un mundano, un pagano, un idólatra, ególatra, mitómano, todo lo que tiene un rey a la manera de la época feudal, la que está diciendo esto. Mire pues, ¿hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú.
estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú, José. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto, eso es una delegación. He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar rodillas y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Fíjese que es la segunda vez que vemos la expresión que lo puso sobre toda la tierra. No hubo parte en la que él no gobernase, no hubo parte que se reservara Faraón por algún temor. No, él lo puso a gobernar y a reinar sobre todo Egipto. Dejamos un momento allí y vamos a dar una explicación en el nombre del Señor para los días que estamos viviendo. ¿Qué quiso decir el Espíritu Santo del Señor con esta enseñanza? Hermanos de mi corazón, estamos viviendo momentos de anarquía, anarquía con permiso de ser anárquicos. Explíqueme, hermano Jairo, con mucho gusto. Sí, que las mismas leyes están permitiendo que el humano sea desgobernado para generar pugna entre gobiernos y preparar así el o nuevo orden mundial. O sea, este caos es un caos estudiado, un caos meditado, estadístico, pensado, programado. ¿Qué caos, hermano Jairo? Con mucho gusto. A mí me agradaría que en un momento de ocio o de reposo, de paz, usted ponga en YouTube, ponga miles de ciudadanos africanos en las Islas Canarias, ilegales. Fíjese, hermano, que los aeropuertos están llenos de negros africanos, sin papeles, indocumentados y sin un conocimiento de quiénes son ellos. O sea, entraron de manera irregular a una isla propiedad de España y ahora el gobierno de Sánchez les regala el avión para ser repartidos a toda España. No llevan visa, no se sabe de ellos si tiene un anterior proceso delictivo, delincuencial. Mire, pues hay un propósito en todo eso: la segregación étnica, traer amargados donde solo hay alegres. Lo que va a hacer es terminar amargándolos a todos. La amargura es muy pequeña pero muy potente, tanto que Pablo dijo que no surgiera entre el pueblo del Señor ninguna raíz de amargura, porque esa llena el árbol, hermano. Son potencias que el hombre todavía no puede controlar. Son potencias que todavía los animales no logran controlar, porque hay discordia entre razas a causa de amarguras que pasaron entre bandos. Por ejemplo, los colobos y los chimpancés traen sus propios daños ancestrales, hermano. Y explicando esto, le quiero decir lo siguiente: con la guerra que está viviendo Israel actualmente, en Europa salió a resaltar, a relucir estos grupos étnicos que hoy ya tienen papeles, tienen pasaporte, tienen, digamos, lugares de eminencia, son políticos, pero siguen siendo de sus países musulmanes, por ejemplo. Fíjese que hay unos que se llaman hermanos musulmanes,
Este movimiento comenzó en Egipto, son egipcios, en su mayoría. Pues ellos salieron, hermano, como pro-Palestina a apoyar al Hamas en la incursión que Israel en defensa propia está llevando en la zona meridional de Gaza. Pero miren, hermanos, son miles, inconteniblemente miles. También me gustaría pedirle que busque esta misma información de Italia, Alemania, Brooklyn, Nueva York. Ayer se dieron unos encontronazos, hermano, con gente pro-Palestina, una cosa terrible. El día de ayer también quiero con pesar en mi corazón mencionar que encontraron muerta a la presidenta de la comunidad judía de un área en Nueva York, apuñalada. También encontraron muerto en la puerta de su casa a un juez de alto nivel del circuito de Nueva York, apuñalado, ambos blancos. Y el día que agarren a los que les mataron, se va a dar cuenta que son personas de origen musulmán o negro, resentido. Mire, hay un detalle por lo cual estamos predicando esto hoy, porque sí hay en el ambiente una invitación a hacer lo malo, sí lo hay. Hay una invitación de parte de las potestades a dejar de hacer lo bueno. Fíjese que cuando se aperturaban juicios en el pasado, dentro de las lecturas de descargo hacia el que estaba siendo combinado a ser vencido en un juicio oral y público, a favor de él se leía una persona de buenas costumbres. Y en aquel tiempo una buena costumbre era, por ejemplo, no robar, no tener desviaciones sexuales. Eso ahora hay que omitirlo, porque ahora esa desviación no solo tiene respaldo, sino tiene derechos. Y el robo ha cambiado de ser algo penal a ser algo administrativo. Les mencionaba yo que Estados Unidos, con el favor de Dios, viviendo el ocaso del gobierno demócrata actualmente representado en el abogado John Biden, primero Dios que ya esté terminando, hermano. Ahorita le explico por qué digo primero Dios. Este hombre cambió tanto las normas y las leyes que Estados Unidos ya tiene un déficit interno del 23%. El tema es quebrarlo, destruirlo, hermano. Mire, Satanás siempre va a usar Judas que estén dentro, no externos, no foráneos. Tienen que ser internos para que funcione el algoritmo. Entonces, lo que quiero manifestarles es lo siguiente: abrieron las fronteras. Se calcula que hay 3 millones de ilegales nuevos en Estados Unidos. Y yo les mencionaba, ya les mandé los videos a todos los que yo tengo como mis contactos, donde actores venezolanos en motos, como los usan los sicarios, los motocacos, motochorros, como le llaman también. Miren, hermano, haciendo unas cosas nefastas. Sí, es que ese es el plan. Por eso le decía, ahorita en Europa está agarrando fuego el hecho de que está saliendo a luz la cantidad de gente musulmana. ¿Quién las llevó? ¿Por qué? ¿Quién se dejó comprar? Y lo más difícil, y para sacarlos ahora, porque, por ejemplo, Alemania, que le quedó un sentimiento, hermano, como de qué le dijera yo, de culpa por lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial. En el gobierno de Angela Merkel, que ha sido muy buena, ella empezó a traer inmigrantes para ayudarlos y ella empezó a repartirlos a Europa, a la comunidad europea. A vos te tocan tantos, y algunos se resistieron y son los únicos países que no tienen la violencia que ahora se ha desatado allá. En mi país, en los recientes bloqueos que se hicieron, casi ninguna detención.
y las detenciones que se lograron eran de venezolanos. Entonces hay un plan, hermano, que se está gestando mundialmente para establecer un gobierno de golpe. Mire pues, los derechos humanos se van a acabar como tal, como oficina, y como una propiedad individual también, y como un derecho colectivo, para dar paso a un gobierno en el que solo uno va a pensar, una sola ley, un solo Dios. Eso es lo que la Biblia enseña, pero esto es la antítesis de la Trinidad de Dios, porque así como está el Padre, como está el Hijo y como está el Espíritu Santo, también está el falso profeta, la bestia y el anticristo. Pasen adelante, tan bellos. Dios los bendiga, hermanos. Nada, sea agradable al Señor su ofrenda, sea tomada a nombre de sus hijos, de sus nietos y de la descendencia que Jehová les ha permitido en esta tierra. Aleluya. Y hermano, yo le decía que se ha ido perdiendo la conformación interna a través de que se pierda la identidad de las naciones. Pero la iglesia no se ha librado de eso. La iglesia ahora todos quieren ser apóstoles. Ya no hay profetas, mucho menos pastores, evangelistas, maestros. Se ha perdido, hermano, el sentimiento de humildad a nivel general, entendiendo que hay honrosos casos que ameritan ser loados por mantenerse en lo que creyeron. En ese mismo ámbito quiero decir lo siguiente. Miren pues, nosotros tenemos algo que se llama espíritu de dominio propio. Repítalo conmigo, espíritu de dominio propio. Ese espíritu es un poder de Dios, es un don, es una unción. Ese espíritu es el que hace que usted pueda decir no a lo que debe decir no y sí a lo que debe decir sí. Es un espíritu de dominio propio. Pero para que ese espíritu funcione, uno debe de nacer de nuevo y empezar un proceso de liberación. Escuchen esto porque esto es básico, hermano. Cuando alguien ha sido rechazado en el vientre, ese rechazo lo va a llevar toda su vida a él. Porque la criatura siente en el vientre, tiene vida, respira, oye, come, percibe las gracias de amor que se le puedan dar. Entonces, si él fue rechazado toda la vida sin saberlo él, con su mente pensante, pero sí de una manera aleatoria, él toda la vida va a sentir que no merece las cosas, que no es bonito, que no es bonita, que nadie lo quiere, que todos lo odian, igual que la pelusa. Y lo va a llevar con él. Y lo va a llevar con él a parvulitos, a primaria, a secundaria, a diversificado, universidad, todas las áreas que vienen después de la universidad. Va a llevar ese mismo sentimiento de rechazo, de que a mí no me quieren. Sí, mire pues, para que el espíritu de dominio propio funcione, hay que echar fuera ese espíritu. ¿Sabe qué hace ese espíritu? Genera, por ejemplo, genera esclavitud en las almas. Que la gente genere codependencia de su pareja. Porque como él fue rechazado, cuando encuentra a quien lo quiere, ya no lo ama, lo idolatra. Se vuelve ciego, ciega por esa persona y genera una ligadura de codependencia. Él ahí no tiene funcionando el espíritu de dominio propio, porque por él piensa su pareja, por él piensa, hace, obra, ¿qué querés? Lo que tú querrás. Pero la realidad, hermano, es que se despersonalizó y ahora no solo una persona. Mire pues, ¿a quién recibiría usted en su casa hoy? ¿A un ciudadano palestino que sea del Hamas y mañana lo hallamos sin coco? ¿O aceptaría usted en su casa a un ciudadano, digamos, de Damasco, pues, que ya están un poco más claros, o en Egipto también? Es lo mismo, como que ya por etnia se clasificaron ellos. Mire, hermano, como tristemente, ¿verdad? Europa es un país estadista.
Cuando el Reino Unido logró entrar a China, oiga pues, y desplazó a los que estaban, él, a diferencia de los que estaban, no se enriqueció como lo hizo Francia. El Reino Unido lo primero que hizo fue aprender el idioma y los números chinos, o sea, mandarín y cantonés. En China, uno de los dos era el idioma solo de los reyes. Y el color también, el color amarillo huevo que usan allá, solo lo usaba la realeza. Pues ellos aprendieron los idiomas. Pero mire, hermano, y empezaron a llevar estadísticas de todo lo que China producía, y ahí el Reino Unido tuvo un levantón, hermano, tremendo. Pero ¿por qué le digo esto? Porque ahora se estudia, aguanta, ahora en Alemania, que dice que el 36% de todos los inmigrantes que han venido han delinquido, y el 22% de todos los hijos de inmigrantes también ya cayeron en delitos. ¿Qué indica eso? Que fue un error garrafal. Entonces usted dirá, hermano, pero ¿qué tiene que ver eso con mi vida? Hermanos de mi corazón, perdónenme que tuve una desaveniencia aquí con un niño que pensé que era mi amigo. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Mucho. Le voy a decir por qué. Porque nosotros no podemos importar inmigrantes ilegales. Explíqueme, hermano Jairo, con mucho gusto. Porque usted fue a pasear a Alemania y ve que el tarro de cerveza se lo ponen tucún así, no va a venir usted también a comprar cerveza como que es alemán. Se calcula que los alemanes toman 240 litros de cerveza al año. O sea, saber, yo digo que tienen 2 hígados, hermano, uno especialmente para la cerveza y lo demás para la comida, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos importar lo que vayamos a ver a otros países que sea malo. No va a ir usted, hermano, a Cuba a ver cómo hacen las hechicerías para aprenderlo a hacer. No. Y eso es lo que hizo Europa, porque hay un plan. Ese mismo plan vino doña Kamala Harris a negociar a nuestros países para que fuéramos el tercer país seguro y empezarnos a mandar cantidades de ilegales bajo el estatus de que se les diera permiso de vivir en medio nuestro, y se firmaron los tratos, ahí están. Lo que pasa que, lógico, hermano, mire, ¿quién se va a querer quedar con nosotros? Y no es espíritu de rechazo por el que estoy hablando esto, pero ¿cómo se van a querer quedar con nosotros si ahí está México? Miren, hermano, los que han tenido la gracia de conocer México, no, hermano, yo la primera vez que fui, todavía en edad manceba, lo primero que vi, yo me quedé, pero hermano, extasiado, fueron las bibliotecas. Unas bibliotecas, hermano, que yo no creía que fueran verdaderos los libros. Y subía 1, 3, 4, 6 niveles de libros. No, mire, hermano, perdóneme. O sea, hay 2 Méxicos. Está el México de los vagos y un México de una gente letrada a morir, hermano, preciosa. Entonces, cuando llegan a esos países, que van a querer quedarse acá. Por otro lado, es un país socialista, y hemos dicho que el socialismo es primo hermano del comunismo. Mire pues, es el hijo del guerrillero que fue a estudiar y ya viene con uniforme, pero es guerrillero, hermano. En este precioso orden de ideas estamos viviendo una invasión. Todos, casi, escuche, casi solo el mundo musulmán no. Ahí hay un gran detalle. ¿Por qué de aquí, de allá para acá, pero no de acá para allá? Ellos no van a aceptar nuestras costumbres. Ellos no van a aceptar que una mujer ande destapada, hermanos. Si ellos solo le ponen una su ventanita aquí, tienen pidedías, retroceso, y pobre las patojas.
Y hermano precioso, el tema es pelear las gobernaturas de la tierra. Esa es la historia de José y ahí va a ver por dónde nos vamos a ir. Capítulo 41 del libro de Génesis. Ahí es donde el Señor habla de nuestro padre José, hermano. Saludo a mi hermano Sandoval, Dios te bendiga. Yusef Philip, Dios te bendiga. Brenda, Virginia, mi prima Brenda del Cid, te bendigo en el nombre del Señor. Mi hermano Héctor Fernando, Iván, Marco Aurelio, Dios lo bendiga, damos gracias al Señor. También bendecimos la vida de mi hermano Mario Escobar, que nos estás viendo y has sido muy fino conmigo. Te agradezco tus finezas, hermano. Y ahora sí, en el nombre del Señor. 41:37. El asunto le pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Refiriéndose a José. En quien esté el Espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, y no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Mire qué delicado, hermano. Solamente en el trono, José, seré yo mayor que tú. O sea, mire pues, en pocas palabras, el rey le dijo: mira pues José, yo me quito, ponete vos adelante, y solo en el trono voy a mandar yo. De lo contrario, tú sos el nene. Aquí es donde yo quiero por unos minutos dejar una semilla en su corazón. El grave problema que tenemos todo humano sobre la tierra es qué hacer y qué no hacer. Me caso o no me caso, me divorcio o no me divorcio, estudio tal carrera. Mire, hermano, esa disyuntiva siempre de si A o B es un problema, más cuando la decisión tiene que ver para todo el futuro. Es un tema de gobierno. Esto no nos ha pasado solo a nosotros, sino a cuanto humano ha habido después de nuestro padre Adán del huerto del Edén, porque él fue un ser diferente antes de caer. Una vez caído, se perdió el dominio que tenía Dios sobre nuestro padre Adán. Se perdió la comunión, se perdió la visitación, la santidad. Todo se fue perdiendo hasta donde vamos ahorita. Nuestro padre Adán casi vivió 1000 años, casi, porque era más tiempo, era menos gente la que había. Todo era más puro, otro tipo de animales, otro tipo de esfera. El cielo de Dios se dejaba ver todavía por ratos, como se ve hoy todavía. Mire, en YouTube hay mucha falsedad, pero hay mucho cierto. Y el Señor dice en el libro de los Hechos: en los últimos días daré señales y grandes prodigios en el cielo y también en la tierra. O sea, es una época en que el que no cree por la palabra o no tiene acceso a ella, va a creer por cosas que mira en el mundo espiritual. Cuando nuestro padre Adán empieza a morir, hasta llegar a Moisés, la gente vivía 120 años. Y luego el rey David dice que 70 años viven los hombres y 80 los más fuertes. Lógicamente, hay gente que llega a los 100 años, 105, 10, 15, ya muy poco. Pero el tema general son 70 años, y la ciencia lo dice, que es lo que vive la hemoglobina, o lo que tiene de vida nuestra sangre. Por eso que como geriátrico es el mayor de edad, a la gente que ya sobrepasó los 70 años le ponen unos sueros llenos de minerales mismos que el cuerpo ya no logra recuperar de lo que come y sigue necesitando. Hermanos de mi corazón,
Se perdió el gobierno de Dios de sobre los hombres. Pero oiga, no todos lo perdieron. Por ejemplo, los lobos, para darle un ejemplo, hay un macho alfa y hay una hembra alfa. El macho alfa impone su autoridad sobre el grupo de perros y a él le obedecen, hermano. Y la hembra alfa, ella impone su autoridad cuando los machos van a cazar. Ella se queda encargada del grupo y de las crías que se tienen, preservan las crías. O sea que ellos sí tienen el principio de autoridad. ¿Quién más? Los ejércitos, por ejemplo, las cuestiones militares, guardan pero celosamente el principio de autoridad. Ahí no se hace lo que cada quien quiera y es penado hasta por sus propias cortes marciales o militares que puedan llevar a un fusilamiento, qué sé yo, la insurrección. No digamos en como eran nuestros padres, que nos enseñaron a ser obedientes, a no bromear en la mesa, a no pelear en la mesa, mil cosas que se enseñaban, pero eso hoy se perdió por ley. Ahora, ¿qué pasó en esta época, hermano? Miren, Dios permitió que los hermanos de José lo vendieran. Lo vendieron a una tribu nómada que andaban de arriba abajo, compraban y vendían, y lo vendieron ahí. Ellos le tenían envidia a José, envidia de la mala y no de la buena. Escuche, hermano, traía nuestro padre José dones que lo hicieron ser envidiable. Por eso que le hemos dicho a los hijos siempre que callen las cosas que van a hacer, que no cuenten todo lo bien que les pueda ir para no generar envidia, para no generar molestia y que esto trunque los planes, trunque los procesos y después usted diga, pero ¿y qué pasó? Sí, que abrió mucho la boca, hermano. Mire, vivimos en un mundo donde, por ejemplo, le doy un ejemplo, hay unos dulces que empezaron a salir a unos 20 años atrás, que eran ácidos, hermano, y mis hijos les gustaba, man. Que uno hacía caras, hermano, porque en mi época un dulce era un dulce. Ahora, pues a ver qué nombre tendrán esos medicamentos, hermano. Luego, en El Salvador le dicen minutas, aquí le decimos granizadas, raspados. Eran con miel, con cosas duras. Ay, Dios, hermano, mire, hoy ya los hacen de consomé male, le echan chile. Pues el milagro no se lo comen con tortilla también. Entonces, note cómo cambian las generaciones. Mire, tiene granizadas con miel. No, aquí no vendemos eso, cuando eso era lo que uno vivió en su infancia. Egipto, hermanos de mi corazón, siempre ha tenido que ver como superpotencia a nivel mundial. Y la época de los faraones fue esa época donde ellos mandaban a nivel mundial. Los hermanos de José, hijos de Isaac, hijos de Abraham, lo venden a él porque traía muchas habilidades. Él era el más pequeño. Mire, de niño, de pequeño es que lo pueden vender a uno. Ya de grande solo si uno quiere, porque en lo pequeño es donde uno se está formando. Que por eso es que los maestros que tienen que ver con los niños tienen que ser especiales. Deben de tener primero que todo el llamamiento para tenerle paciencia a los niños, más en esta época. Y así fue que vendieron a su hermano. Y fíjese, hermano, que lo tiraron en un pozo, lo quisieron matar, no se animaron. Y uno de los hermanos, no recuerdo si Simeón, dijo, saquémoslo y mejor vendámoslo, muchachos. No quiero que quede en mi conciencia que yo pude haberle salvado la vida a José y que es mejor. Y lo sacaron y lo vendieron. Ahí va el patojo que más quería a su papá, y ese es otro problema. Uno debe de procurar balancear su amor, no querer más a uno o más a otro, porque eso genera discordias. Y esto lo hizo nuestro padre, hermano.
que él se desvivía por la vida de José. Todo era José, hermano. Yo conozco papás que como no tuvieron hombrecitos, solo hembritas, a la hembra prefería la visten de soldado, de cuque, de caibili. No, hermano, no, mire, cálmese. Pero oiga esto, lo venden sus hermanos y empezó una vida pues de dolor, de debacle. Pero eso no solo él. Mire cómo le tocó a David, mire cómo le tocó a Salomón, mire cómo le tocó a Jesús, que dice la Biblia que lo teníamos por desechado de Dios. A saber qué batallas vivía el santo de los santos. Pero el tema es que la vida llevó a José a Egipto. Yo personalmente, y creo que ustedes también, me he topado con hermanos nuestros en Estados Unidos que de acá, de la tierra de sus padres, por envidias, por amenazas, por extorsión, tuvieron que irse tal vez a Estados Unidos, hermano, y allá florecieron. Y ya cuando uno los ve, hermano, ya es un empresario, ya es alguien que probablemente en su tierra nunca lo hubiera llegado a hacer, por las ligaduras, las cadenas, las maldiciones, por la coacción consanguínea que se da a veces muy fuerte, patriarcal, matriarcal, como sea. Lo venden, se van, y el muchachito empezó a crecer, hermano, y a echar flores, a echar fruto, y se levantaron problemas de todo tipo, siempre que tenían que ver con la envidia. La envidia era la batalla que perseguía a José. ¿Usted tiene alguna batalla que lo ha perseguido toda su vida? Póngale nombre, porque hay que desecharla del corazón. Si usted fue el primero en su familia, probablemente sea el más querido porque es el primogénito. Pero si usted se coló porque fue de los últimos, probablemente lo rechazaron, y por eso usted manifiesta los problemas que tiene. Uno tiene que ir conociendo su alma. Ahora oiga, el caso de José es que lo meten preso, hermano, con testigos falsos y mentiras, igual que a Jesús. Fue vendido por precio y por testigo falso, dice la Biblia. Y dice la Biblia que lo echaron a la cárcel por no pocos días, por muchos días, dice. Y cada vez que la Biblia dice muchos, es que se pierde la cuenta. Pero Dios le siguió hablando a José, encarcelado, libre, en el pozo. Dios lo libraba como que fuera un gato con 16,000 vidas, hermano. Como ha hecho Dios con nosotros, que cualquiera que sea nuestra situación, Dios nos habla, le habla a nuestros hijos que se aparte del mal, que se vuelva al buen camino, hermano. Y le habló. Cayó en la cárcel el panadero del rey, y cayó en la cárcel el que probaba el vino del rey, porque los querían envenenar todo el tiempo por envidias a los reyes. Y entonces tuvo un sueño y le dijo José al panadero que en 3 días le iban a volar la cabeza, porque él le contó su sueño a José. Y al que probaba la comida, el vino del rey, le dijo: a ti te van a restaurar en tu puesto. Y oiga lo que le dijo José: y no te olvides de mí, le dijo, cuando te reinstalen. Fíjese qué delicado, hermano. Háblale al rey bien de mí, dile por qué estoy aquí. Y cabal, a los 3 días matan al panadero, devuelven a su cargo al del vino, y el del vino se olvidó de José, hermano. Pasaron muchos días, dice, muchos, hasta que tuvo un sueño Faraón, un sueño que lo turbó, donde él veía que a unas vacas gordas, hermano, se las comían unas vacas flacas. Se las comían. Y entonces se turbó. Es aquel sueño, hermano, que uno se despierta todo asustado y Dios mío, ¿qué pasó? Entonces, turbado el rey, mandó a llamar a todos los que interpretaban sueños, entre los cuales
apareció el ingrato del vino, hermano. Mira, yo tengo mi gran cuate, hermano. Dios lo usa, fíjate. Y ese te va a interpretar que soñaste. Y mandaron a llamar a José. Y oiga lo que dice la Biblia, que le dijeron a José: José, vístete, cíñete, arréglate, báñate. ¿Cuál cree usted que era el aspecto de José? El aspecto de un olvidado en una prisión, pues. Egipto es desierto, hermano. Las depresiones del alma, solo Dios sabe cómo nuestro padre José pasó esos años tan oscuros para su vida en esa prisión. Pues él se bañó, se acicaló y se fue delante del rey. Por eso les he dicho, ovejas de mi padre, y se lo digo más a nuestros hijos: prepárense, porque se llega el día en que te toca estar delante del jefe, del importante, del gerente general, y tienes que saber hablar, tienes que saberte expresar, porque a eso te ha traído Dios a esta tierra. Y así fue pues que José llegó y le explicó que las ovejas gordas la vaca gorda era 7 años de bendición, pero que iban a venir 7 años de pobreza, de hambre, y que había que requintear la tierra, un quinto de todo, a los hilos, impuestos pagados en especie, aparte de lo metálico. Hermano, mire, el rey se quedó extasiado con José, pero quiero que lo leamos. Por favor, siga conmigo. Esto es una historia hermosa que hoy no podemos predicarla toda. Pero dice, hermano, el 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, no fino, finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en el segundo carro, no en el carro presidencial. ¿Sabía usted que en Guatemala existe la placa 1 o no sabían ustedes? Esa es el carro presidencial. ¿Cuántos sabían que existe el kilómetro 0 también? ¿Y dónde está? El kilómetro 0 está en el Palacio Nacional. Ahí está, de ahí parte todo. Usted ve kilómetro 29.6, sí, pero 29.6 ¿de dónde? Del Palacio Nacional, que es de donde todo se deriva. Por favor, ayúdeme a contar. Ayúdeme a contar. Quitó su anillo, ropas, collar, carro, y que toda la gente pregonara y se pusiera de rodillas en Egipto. Miren pues, ovejas, ¿cómo le dije que estaba vestido José antes de esto? Mire este, se parecería al otro, ¿no? Fíjese que hay un turco, un paisano ahí que él es corta pelo, y él anda recogiendo indigentes en Turquía, los lleva a su barber shop, los acicala, los baña, ya se imagina, gente que lleva 6, 8 años sin bañarse y sin cortarse el pelo. Y después de que los peina, los lava, ya se imagina cómo sale el agua, hermano. Les regala ropa. Y ese hombre tiene millones de vistas. Pero ¿qué le enseña eso? Que cuando sacan la foto del paisano, ya después de que pasó la municipalidad, dijo la hermana Violeta, ya ese que está ahí es otro. Una transformación total. Entonces mire pues, esto fue José, si lo logra ver. Este era otro. Mire cómo la vida le puede cambiar a alguien en un segundo. Dígalo: Señor Jesús, yo lo creo y lo recibo para mí y lo recibo para mis hijos también, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y mira, hermano,
Todo esto no lo sabía su padre. Su papaíto lo dio por muerto a él, como pasó en los años 80, que por las guerras que vivimos en América le quitaban los niños a las mamás y los daban en adopción, más bien los vendían. Y hermanos amados, todo esto no lo supo José, el padre de José, Jacob, como dice la Biblia, no lo sabía. Como no sabía Isaí, el padre de David, que David mataba leones y osos sin nada en la mano. O sea que tus más grandes victorias a veces no las sabe ni tu papá ni tu mamá. A veces son tus amigos los que disfrutan la gloria que Dios te ha dado y tus habilidades. Note cómo las aristas del alma se ven opacadas por los daños. Todos como le iban a dejar su comida a José porque era preso. Ya que tenía, mire pues, ya que tenía collar, anillo, ya que cuando pasaba Faraón, todos se arrodillaban delante de él, hermano. ¿Quién no hubiera querido ser amigo de Faraón, de José? ¿Quiere que le cuente algo lindo, hermano? En Estados Unidos el presidente puede dar libertad a presos. Eso se le llama indulto presidencial. A gente que está de por vida. Él quiere y perdona a un malhechor en serie y lo deja libre. Mire, Donald Trump llegó a liberar unos ancianos, hermano. Primero, que nunca se les pudo comprobar forense y fehacientemente los cargos. Y él llegó a sacar unos ancianos, hermanala, mire, unos cuadros donde lo bendecían a él. Pero eso no es todo. En la India, la gente, a los doctores, por ejemplo, que hacen operaciones difíciles y salen bien, la gente se arrodilla y le hacen así sus zapatos, mire, a la gente se los limpian, a los doctores, como quien dice: yo no tengo cómo pagarle, doctor, esto es una reverencia de mi amor por lo que usted hizo por mis hijos. Una cosa preciosa, hermano, lindo, cómo el humano se puede humillar delante de los otros. Por eso, con toda humildad, pero yo les contaba cómo mi padre cada mes o mes y medio me llevaba a ver a mi abuelo. Yo era el más pequeño y le llevaba su ofrenda a mi abuelo, a su papá. Y mi abuelo me cargaba en su rodilla, oraba por mí. Miren, hermanos, ¿cómo va a abandonar Dios a alguien así? Si no lo abandona uno, hermano, que mire cómo nos cuesta, hermano. Oiga, José haciendo maravillas en Egipto y su papá lo daba por muerto. Ahí salió en Primer Impacto hace 2 días que estaban velando un patojo, hermano, que se fue para Estados Unidos. 16 años, entonces la policía llegó a entregar el patojo que lo habían matado, hermano. Y miren la lloradera, la mamá culpable porque te dejé. Cuando llama el patojo a Estados Unidos, hermano, y que mi hijo, y a quién están velando ahí, hermano. Entonces ya llegó, mire cómo se parecía, dice policía, guango, hermano. Bien vivo el otro allá, hermano.
Ya después, ¿y quién me va a pagar lo de la caja? Diría la gente, ¿verdad? Pero dice que la misma familia enterraron al chico sin saber quiénes son sus papás y hicieron todo el cortejo en gratitud a Dios que el otro mañoso anda vivo allá en los Yonari. Aquí ando, mira, mamá, aquí ando sin chasear, lo hubiera hecho de la pura alegría, hermano. Pero nadie sabía lo bien que le estaba yendo a José. Ahora, miren, ovejas, perdonen, ¿no será que nosotros los padres a veces tenemos que hacer así? Como dar por muertos a nuestros hijos. Explico, estoy hablando con gente madura, para que no nos afecte los procesos que ellos están teniendo, porque uno sufre con ellos, que uno los ve ahí pelear sus batallas. Peor cuando empiezan en aquella edad que ellos se sienten feos, que nada les queda bien, ay, hermano, mire, cuesta verlo. De que no se bañaban a que se bañan todo el día, hermano. Que no alcanza el jabón, el shampoo, que se cambia 3 veces porque huele mal. No huele mal, hombre. ¿No será que a veces nos toca, hermano, hacernos los mareados para que no nos afecte? Y eso le pasó a Jacob. Él lo dio por muerto y tuvo otro hijo, Efraín, creo que Benjamín, el más chiquito. Miren, de Benjamín no sabía nada José. No, el WhatsApp estaba malo. Y como iban a haber elecciones, fregaron el trep. Allá va el otro. No sabía que Dios le había dado un hijo nuevo a Jacobo para consolar su alma. Y por eso que el día que mi hermano acá presente, mi hermano Juanca, tuvo la deferencia en mi persona de presentarme a su nuera. Fíjese que me invitó a la oficina y yo sí vi que venía una carita nueva ahí que no conocía, ¿va? Pues yo me hacía el mareado, ¿va, hermano? Y dije, a ver qué sorpresa me trae el muñeco. Hasta que al fin, mire, hermano, quiero presentarle a Josecito. Se casó, pero ella no es mi nuera, es mi hija, dice. Así debe ser, que uno se comprometa delante de Dios, hermano, a decir: Señor, te has venido a arropar bajo mi techo y aquí te cubrimos. Y los nenes o las nenas dejarse cubrir, ¿verdad? Pero José no sabía, Jacobo no sabía que su hijo estaba muerto, y el otro no sabía que ya tenía repuesto el pobre, como le pasó al otro muerto, hermano. Hasta que se llegó el tiempo, que usted sabe la historia, en que se cumplió esta profecía. Mire pues, ¿qué se cumplió? Que hubo una gran abundancia y de ahí una gran hambre, hermano. Se moría, los animales se morían del hambre. Ya para que un animal que sabe dónde hallar su comida no la encuentre, hermano. Ya era desierto y vino sequía, dice la Biblia. No, hermano, no, era insostenible. Solo en Egipto había comida porque Dios le habló a nuestro padre José. Entonces, como todos llegaban a comprar Egipto de repente, hermano, lo hemos dicho, entre todos, José, hermano, le brincó el corazón de ver que venían sus hermanos. Porque sabe algo, hermano, escúcheme, y lo hemos predicado, pero por amor a aquellos que hoy nos ven por primera vez, como el profesor Marco Tulio Meoño, que hoy nos mira por primera vez, hermana Marisol Noriega, Alice Grace también, que está con nosotros, y otro cúmulo de hermanos. Quiero decir algo: uno de adulto, su rostro ya no cambia, pero el rostro del niño cambia, evoluciona. Entonces, ¿qué ocurre? Que para cuando los hermanos de José vendieron a José, apenas le estaban saliendo las plumas a José. Le comenzaba, hermano, a cambiar su carita de niño a joven, de manera que para cuando sus hermanos lo vuelven a ver, ya ni lo reconocen. De hecho,
él ya tenía, ¿se acuerda que antes se pintaba? Bueno, ahora también se... Cálmense, tranquilo pues. Uy, la gemela, qué gran grito, pero... Mire pues, en esa época los hombres se pintaban, los egipcios, ¿se acuerdan? Pero bien tuanis, mire hermano. Y se ponían aquí a su gorra, aquí unos cascabeles y no sé qué más. ¿Qué lo iban a reconocer, hermano? Y cuando venían sus hermanos, ay Dios. ¿Usted qué dice cuando ve venir a sus hermanos? Cálmese, cálmese. Reciba paz en el nombre de Jesús. Ya viene aquel a contarme chismes. Ya viene aquel a pelear porque yo le robé 1/4 de terreno, dice. Ya, mire hermano, cuando ve José a sus hermanos, mire, a José le brotó que le habían robado la amistad con su papá. Mire, olvídese de cualquier cosa. José y Jacobo eran grandes amigos. Yo puedo testificar que yo fui amigo de mi padre. Por su trabajo yo crecí con él, más que con mi amada madre, preciosa mujer. Fue mi cercanía con mi viejo la que marcó mi vida. Pero oiga, hermano, ve venir a José a sus hermanos y dice: estos me robaron los años. Yo me imagino a José cuando él soñaba. Fíjense que yo traje aquí a un hermano que le cayó glaucoma, si se recuerdan los antiguos, y sus ojitos, joven, él muy joven, le cayó glaucoma, los ojos se le pusieron blancos, blancos. Entonces yo le dije: ¿qué te gustaría ver si Dios te regalara un día de vista? Pero digo en la tierra, man, porque todos lo queremos ver a él. ¿Sabe qué me? Pues mira, yo lo que tenía que ver ya lo vi, me dice. Oiga, y estoy contento en Cristo, estoy contento, mire o no mire, yo estoy bien, pero tal vez quisieras ver cómo han cambiado mis hijas, porque yo las palpo, pero no es lo mismo. Oiga lo que me dijo: pero fíjate que yo sueño, y sé que en sueños Dios me ha dado a ver su carita cómo ha cambiado. Mire, saber qué sueños Dios le regaló a José solito, hermano. Este paso sobre esta tierra no es fácil. El peregrinar por esta tierra, mire, el que tiene pisto tiene aflicciones de salud. El que no tiene pisto, hermano, tiene una salud fabulosa, pero tiene angustias de un papá, no sé. Mire, es una tierra complicada, pero en medio de lo complicado brotan los dones de Dios. Brota que la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen. Él los guarda y Él los defiende, dice la Biblia. Hay un pueblo que Dios guarda celosamente, que los aparta, los pone, los quita, los esconde, hermano. Y cuando vio a sus hermanos, dice que José mandó a sacar a todos del palacio y daba unos gritos que se oían en todo el palacio. Y el palacio no es como una casa de ahora, hermano, que uno se pone a gritar aquí. Ya no, el palacio era de aquí hasta el otro lado de la calle, y se oía afuera los gritos que daba. Mire, el alma de José, ¿qué es lo que hemos dicho? Uno miraba al rey, ¡hala! Mírale el anillo. Ese es el que cuenta la historia que le dio Faraón a José. Mírenle el collar. Era un deleite ver al rey, pero nadie sabía cómo estaba el corazón de él. Entonces yo te puedo ver a ti hoy bendecido, y me alegra verte bien, pero solo tú sabes cómo has venido a la presencia del Señor. ¿Qué te robaron? ¿Qué te quitaron de tu niñez? Alguien te asaltó sexualmente y te robó tu inocencia, hermano de mi corazón. Y cuando vio a los hermanos, dice la Biblia que él entendía todavía lo que hablaban en su idioma de su papaíto. El tema es que él se dio a conocer. Oiga, pues,
Y después llevan al papá y ahí traen al patojito, hermano. ¿Y ese quién es? Ese es tu reemplazo. Él se llama Benjamín y se lo presentan. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que José le dio más a Benjamín que a sus hermanos y a su papá. ¿Y saben qué le dijo José a sus hermanos? No se vayan a pelear en el camino. Oigan lo que dijo. Porque era plan de Dios que yo fuera padre de Faraón, dice. Oh, loco. Como quien dice, miren, decía mi pastor atinadamente, pero era duro oírlo decir, que Dios sabe por qué tiene a los sapos debajo de las piedras, decía. Pero es cierto, porque mire toda la humillada que llevó José, pero le abrió la mente. ¿De qué nos sirve ver gente multimillonaria y amargada que no entendieron por qué fueron tan pobres, pues? O por qué fue tan enfermizo y sigue siendo amargado y ahora con poder. No, hermano, no. Los que somos de Dios, la Biblia dice, bueno me fue haber sido humillado. La Biblia dice que antes de la exaltación está la humillación. Así dice la Biblia. ¿Cuántos lo creen? Preservándonos Dios. ¿Para qué nos va a dar Dios riquezas? Que solo nos sirva de lazo para destruir nuestras vidas. Se calcula que 9.5, o sea, casi todos los que sacan el premio mayor de la lotería, en 4 años lo pierden todo y se quedan endeudados casi con lo mismo que ganaron. ¿Por qué? Porque no hay un desarrollo interno. Entonces dice él, me gané tanto, me gané tanto. Fíjese que por mi hermano Francisco conocí un hombre, un guatemalteco que se ganó creo que 20 millones de dólares o 10 en la lotería. Y fíjese que como él era ilegal, pero eso no tiene nada que ver, él podía haber cambiado el premio, pero él entró en angustia, ¿va? Que lo iban a deportar, entonces mejor se lo dio a su jefe. Y su jefe cambió los 20 millones de dólares que se ganó el hombre. Entonces, mire, pues mañosa la gente, pero le ha servido al otro. El jefe, que ya era millonario, le invirtió en su empresa y cada mes le empezó a dar un dinero hasta el día de hoy. No sé si 20 o 40 mil dólares le manda mensualmente al hombre, hasta que uno de los dos se muera o se acabe el dinero. José ve venir a los hermanos, pero primordialmente vio al papá, porque le dijo, y mi padre todavía vive, ya no mira bien, nuestra mamá ya no está, lo pusieron al día. Ve a Benjamín y él supo, oiga pues, que Dios le había dado consuelo a su papaíto en su hermano. Dios le había dado consuelo a José teniendo una esposa y teniendo sus propios hijos, se los presentó y su papá le dio heredad entre sus hermanos como la propia, ¿sí me entiende? Y oiga lo que dijo José. Miren, dijo, cuando yo muera, no quiero que mis huesos queden en Egipto, quiero que lo lleven a la tierra que le prometió Jehová a Abraham nuestro padre. Y sabían, hermanos, que los 40 años que anduvo Israel en el desierto, anduvieron los huesos de José hasta que entraron a Canaán. Ahí depositaron la urna. O sea que hasta los huesos tienen un lugar geográfico, hermano. Pero yo quiero que volvamos acá para en esta hora ministrar las almas. Oiga, tú estarás sobre mi casa, versículo 40 del capítulo 41 del libro de la Génesis. José, desde el 39. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha dicho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré mayor que tú. Hermano, présteme atención. Los que están en sus casas, que se han reunido alrededor de nosotros,
mi hermana Brenda Nova, Smiley, el campamento Nova. Escúchenme, por favor, escuchen. Aquí está un José que le cambió la vida, que le cobró Satanás el uso que Dios le iba a dar a él, que lo humilló, lo hizo pedazos, pero Dios levantó su cabeza, hermano. Miren, yo quisiera hacer una alegoría. No es la mejor porque alguien puede tener un punto de vista distinto, pero mire pues, a don Donald Trump lo han hecho pedazos en Estados Unidos, porque él es creyente en el Señor, él no cree en el aborto, él dice que en una regla ha tenido en sus empresas: no sexo, no licor y no drogas, para funcionar. Eso entre los gringos, eso es difícil. Como dice aquí, ¿dónde hallaremos otro hombre como este?, dijo Faraón. Mira, hermano, qué triste que a veces lo valoren a uno fuera de su casa, pero eso es lo que la Biblia enseña, y que no tenemos que amargarnos por nada, hermano, porque le dijo el Señor a aquella mujer: no te soy yo mejor que 10 maridos, no te he dado más. Y hermano, miren, ¿a cuánto nos ha bendecido más Dios de lo que nuestros papás nos pudieron dar? Entonces, por amor a eso no tenemos que amargarnos. Oh, pero voy a oírlo aquí a ver si se oye. No se oye. Dale todo el volumen. Y hermanos amados, ¿cómo sería de duro para nuestro padre José haber visto que ni pudo haber enterrado a su mamaita que murió en el exilio? Que era lo que yo les decía, ovejas de mi Señor. La pena de irse a Estados Unidos es que no pueden ir y venir por los papeles. Y cuánto hermano nuestro hay que lo consiguió todo allá, pero nunca pudo venir a ver a sus padres. Ya cuando vienen a dejarle flores a sus papaitos, a un nicho, hermano. Hace tal vez un año vinieron los hermanos de Francisco Javier por un tema de firmar unos documentos tras la partida de su mamá. Ya de ser un deleite, hermano, volver a ver uno su sangre donde uno creció, verlos con vida todavía. Somos 6 hermanos, los 6 vivimos todavía, y para mí es un deleite saber que ellos están en la vida vivos, hermano, llenos de salud, llenos de victoria, de bendición. Y le dice el Señor a José: oiga, porque aquí está todo el mensaje. José le dice a Faraón: yo seré mayor que tú solo en el trono. Mire, Faraón es figura del alma del hombre, pero es figura del Espíritu de Dios, que cuando el alma se dejó trabajar, el alma gobierna, produce humildemente y se deja guiar por Dios. Entonces el Espíritu mira bien cuántos años gobernamos nosotros, y por eso nos fue mal. Sí, producíamos dinero, pero teníamos mal carácter. Producíamos esto y lo otro, sí, pero éramos desorientados. Hasta que el trato agarró a José y dio la talla. Entonces cuando Faraón lo ve, dice: no, muchachos, nos sacamos la lotería con este patojo José. ¿Dónde hallamos otro? Miren, ovejas, escuchen. El día de hoy, mientras yo estoy predicando, hubo un país que le decían la Suiza de América, que no es Costa Rica. Ese apelativo se lo pusieron ellos después de oír que ese nombre se le daba a Argentina, porque Argentina es gente rubia, de ojos celestes, igual que su servidor, el hermano Jairo. 1, 2, 3,
4, 5 que están en disciplina por reírse de mí el día de hoy, hermano. Pero mire pues, el Chele así le ha sido. Fíjese que salió una ley agraria en Argentina hace más de 110 años de traer gente de Europa para temas de la raza. Entonces se dieron concesiones, tierra, 0 impuestos para poblar Argentina, a llegar a ser el país más rico de América. Pero se le subió el orgullo a la Argentina, hermano. Se pelearon con su abuelo, que era el Reino Unido, Inglaterra. Ahí estuvo aquel presidente por años, de apellido Menem. ¿Se acuerda que aquí en Guatemala había unos Polmos, Menem y otros Mexana, creo que eran, ¿va? Ese apellido Menem es egipcio. Él era egipcio, que se casó con una presentadora también, y que creo que fue Miss Argentina, mi prima que yo tuve, hermano. La Cecilia Boloco, solo el apellido tan feo, ¿verdad? Pero mire, hermano, se le subió al argentino los mejores futbolistas y todo. De repente, pues, ¿sabe por qué quebraron? Porque el orgullo se fue. Y el otro detalle, que aceptaron a todos los alemanes de la Segunda Guerra Mundial, que traían los tesoros de los judíos que les habían quitado, los habían despojado a ellos. Quebró la Argentina. Ahí cuando salían las fotos, hace unos 30 años, de ver a aquellos nenes canchitos, puros gringos, buscando desperdicio en la basura para comer, hermano. Fíjese que en Argentina casi todos tienen 2 títulos universitarios. Todos hacen siesta. Mire, hermano, y la hiperinflación es esta del 1000%. Pero el día de hoy, ahorita, lo que yo estoy predicando, apareció de la nada un hombre, abogado también, don Javier Milei, que nadie daba un centavo por él, y empezó a ganar, hasta que el día de hoy, en base a lo que estamos predicando, considero yo, porque yo no lo hice a propósito, Dios me habló de eso, y yo considero que va a ganar. Oiga pues, y bajo su mandato va a volver a la vida argentina. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque es lo mismo, digamos, que Estados Unidos. Mira, hermano, le han salido unos juicios a don Donald Trump para que él no vuelva a gobernar, porque traería lo bueno. Entonces, ¿por qué nosotros, oiga, nos cuesta tanto cederle el lugar al Espíritu de Dios para que él gobierne? Miren, ovejas, yo quisiera que hubiera un botón, que uno apachara y uno cayera dormido, hermano, para que gobernara Dios, va. Porque uno quiere hacer bien las cosas, y por hacerlas bien, más las descompone. Y lo peor es que cuando aparece el que puede, no lo deja a uno. A mí no me dejaron, yo no te voy a dejar a vos, dije, de amargura, hermano. Como yo no pude gobernar, vos no vas a gobernar. No, hermano, mire. Faraón fue lo suficientemente inteligente para decirle: José, mira, hace de cuenta que yo no existo. Solo sabes que si te mandas de aquí atrás te mocho la cabeza. Se llevaron bien todos los días de José, tanto que cuando Faraón conoció a Jacobo, hermano, y le preguntó sus años, búscame ahí, mire cómo le contesta Jacobo. Alguien que me busque cuántos años tenía, por favor, en su celular. Cuando conoció a Faraón. En las redes, mi hermano Abel de la Cruz, pastor de Dios, siervo de Jesucristo, ¿cuántos años tenía Jacob cuando conoció a Faraón? En lo que lo buscamos. Oye, wow. Oiga, ¿qué versículo, qué capítulo? 47:8. Miren pues, 47:8. Ese capítulo 46
47 son capítulos duros. Y bendijo Jacob a Faraón y salió de su presencia. Pero dice antes, en el 9, le dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los años de tu peregrinar, de tu vida? Y Jacob le respondió: oiga, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Y mire lo que dice: pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Usted no ve aquí a Jacob quejándose, hermano. 130 años eran bastantes en aquel tiempo y bastantes hoy. Lógico. Mire, pues en aquella época todavía había gente que llegaba a los 200, 210 años, ¿sí me entiende? Ya como parte de otra generación, igual que ahora. Hay una mujer que en Sololá creo que es la más veterana de toda la tierra, con 123 años, ahí tiene hasta su DPI ella. Sí, hermano, mire, Jacob se presenta delante del jefe de su papá y dice la Biblia que lo amó tanto que le dijo: miren, a este señor dale tierras donde tengo lo mejor yo, Faraón, ahí quiero que viva, quiero que lleve su ganado y todo, que no le falte nada a Jacob. Miren, hermanos, oigan, yo creo que después de ahí ya no puede pedir uno nada, hermano. Va que ya no. Ya pedir uno algo ahí, hacer uno mendigo, digo yo. Ya estaba tanto Jacob como José, como quien dice: Señor, consumado es. Como Jesús, cuando se presenta delante del Padre y le dice: papá, de todos los que me diste, no se me perdió ninguno. Aquí está el rebaño de mis ovejitas, papá, qué belleza. Miren, hermanos, hoy, el día de hoy, los que somos padres de familia, supliquémosle a Dios que no se nos va a perder una sola de nuestras ovejas. Ni una oveja, ni una, ni tu hijo, ni tu nieto, ni nada. No, hermano, miren. Y lo más hermoso es que José pudo gobernar sin querer ser faraón. Él sabía que él fue recogido, hermano. Qué belleza. Ser un humilde, hermano, y saber que fue Dios el que lo levantó, pues. Que no, es que yo soy licenciado en Chuquilandia. Que no, cáigame bien, hermano. Mire, usted diga: mire, yo si algo tengo bueno, lo tengo por la mano de Jehová, Dios de los ejércitos. Y ahí reinó José. Vino el hambre, hermano. Y dice Pablo el apóstol: yo he aprendido, esto es aprendido, a estar en abundancia como estar en escasez, y a estar contento cualquiera que sea mi circunstancia. Eso dice Pablo. Eso es aprendido, hermano. Entonces, yo te pregunto en esta hora, para los que tal vez ya pasamos los 50 años, hermano, ¿qué te ha dado Jehová en esta tierra? Miren, no, qué mala onda se va de ver a la Nancy viéndola acusadoramente. ¿Qué no tenés? Le dice. Miren, hermanos de mi corazón, honestamente, yo les voy a decir algo. No es cuánto ha logrado juntar uno. Nuestros países son escasos en el tema económico. ¿Sabe qué es la belleza? Hace unos días yo no entendí. Pero hoy solo voy a contar parte, no la totalidad. Mi hermana me mandó unos videos en donde todas sus compañeras la están celebrando a ella. Y la que tiene la voz cantante es la doctora, la encargada del área. Mi hermana es paramédico en un hospital de mucho abolengo en Guatemala.
creo yo que hay un momento más hermoso y más difícil para el hombre que el tema de jubilarse. Porque entonces le viene al alma, entonces ya no sirvo para nada, no, hombre. Porque todavía sirve, es que hay que descansar. Hay que hacer otra obra, hay que facultar las rodillas. ¿Cuántas veces se arrodilla usted entre semana, hermano? ¿Cuántas veces dobla sus rodillas para decirle: Señor, yo prefiero arrodillarme delante de ti que delante del marero, del doctor, del mecánico, del político ingrato, hermano? Arrodillarse a decirle uno a Dios: Señor, estoy bien. Dice la Biblia, antes que se rompa el cuenco de oro que es el cuerpo. Porque uno cree que uno no es millonario, somos los más millonarios. ¿Cuánto cuesta un hígado? ¿Cuánto cuesta un ojo? ¿Cuánto cuesta, hermano, una rellenada de muela, hermano? Aquel patojo que por robarle los dientes le quebraron los que tenía porque eran de oro, los empleados de Modesto. Entonces uno dice: no, no tengo nada. ¿Cómo no? 2 riñones, sus ojos. Entiende, nadie lo lleva a dormir o a bañarse o al baño. Usted va y viene, hermano. Eso no tiene precio. Pero tenemos que dejar que Dios nos gobierne nuestras vidas. Tenemos, hermano, que dejarlo a Él. Decir aquí, allá, guardar, gastar, comer, poner, dar. En un mundo que cada día más pierde la autoridad, ya no se respeta al adulto. Viera cómo estos inmigrantes ilegales de Europa, cómo malmatan a los viejitos. Ahí sale, hermano, los negros como de 2 metros pencaseando a los ancianos, hermano. ¿Cómo los van a querer si no son de su sangre, pues? Todavía en San Lucas, uno va en las calles y lo saludan a uno, hermano. Todavía le dicen buenos días. Y señoritas, porque eso se malentiende, digamos, en la capital. Buenos días, y usted agarra esa mierda. Aquí no. Buenos días, Dios la bendiga. Todavía se guarda esa costumbre que se ha perdido, hermanos. Por eso nosotros y los hermanos que me oyen, guardemos estos principios, reverenciemos. La Biblia dice: delante de las canas te inclinarás, dice la Biblia. ¡Ah, qué belleza! Le dijo Pablo a Timoteo: cuida a los ancianos. Le dijo Pedro, Jacobo y Juan a Pablo: me pidieron que tuviera cuidado de la viuda y de los huérfanos, cosa que hice vehementemente, porque a ellos vieron a Jesús cuidar a las viudas, hermano. Saber con qué amor las trae. Ya le dieron de comer a las viudas, ya me le dieron de comer a mis huerfanitos. No, hermano, saber que lujo de hombre fue el maestro, ¿verdad? Que Pedro, Jacobo y Juan fue lo que le encargaron al apóstol Pablo. Mira, por donde quiera que vayas, honra a las viudas, hermano. Dale su alimento, porque miren pues, ovejas, hacía las cabales. Uno de papá llevó el alimento a la casa, pero quien cría a los hijos son las mamás, hermano. Uno no tiene, o yo pues no tengo la paciencia. ¿Verdad que uno 15 minutos feliz con el nene y ya después se pone su pantaloneta y se pone a ver el partido? El patojo le pasa aquí, allá lo agarra y usted mata un patojo. Cualquier parecido somos todos nosotros. Como la mamá. Ahí tiene que todo el día ver al nene. Cuando dan las notas, cuando le dan su primer diplomita del colegito, ahí iba la nana, hermano, que cuando enviudaba
le daban un lugar especial en la sociedad. ¿Sabe cómo? Como cuando uno encuentra a su maestra de primaria, ¿ves? Un respeto, hermano. Y uno dirá, bueno, ¿qué carro cargará la señora Juanita? A pie, hermano. Entonces dice uno, ¿y por qué la respeto yo tanto a ella? Ajá, ¿cómo que por qué? Si prácticamente de primero primaria hasta que salía uno de sexto, con la misma. ¿Quién no lo va a conocer si no la maestra? Ah, bien que te gustaba vos la Marita, ¿verdad? Sí, decía el otro. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé paz, que nos ayude. Ha llegado una petición de la familia Escobar y la sostenemos en nuestra mano derecha, poniéndola a los pies del que sí puede hacer un milagro. Él sí puede. Hermano que me oyes, en el nombre de Jesús de Nazaret. Jacobo, tan lindo hermano, le respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinar por esta tierra son 130 años. Y han sido mejor los días buenos que los malos. Hermano, solo Dios y Jacobo saben cuánto lloró a José. Y solo Dios y José saben cuánto lloró José a su papá, a su mamaita. Pero Dios supo consolar ambos corazones, hermano. Dios ha sabido consolarnos, darnos una esposa, darnos nuestros hijos, darnos nuestros nietos, hermano. Dios ha sido bueno. Y si tú estás pasando batallas ahora, la Biblia dice que no para siempre será trillado el trigo, hermano. La zaranda no es para siempre, hermano. Hay épocas duras, épocas de batalla, hermano. Pero hay épocas tan fabulosas, tan gloriosas. Bueno me fue haber sido humillado, dice David. Antes de la exaltación está la humillación, dice la Biblia. Señor, como país, Guatemala, estamos pasando momentos duros, Señor, no agradables. Vemos a las nubes socialistas cernirse sobre nosotros, sobre la iglesia cristiana, y te pedimos misericordia por las familias, los colegios. Señor, ten piedad de nuestro país. Sácanos, Señor, sácanos de este momento de angustia, Padre, de dolor que como nación vivimos, y que podamos dejar que tú nos gobiernes, Señor. Si tocase venir los 7 años de hambre, que dejemos gobernarnos, Padre, porque son 7 años de la gran tribulación. Los 3 primeros buenos y los 3 y medio últimos, como no ha habido día desde que hay hombres sobre la tierra, dice tu palabra. Hermanos aquí representados, mi hermano Francisco Javier, como sacerdote de tu casa, Carlos Humberto como sacerdote de tu casa, José Carlos, Juan Carlos como sacerdote de tu casa, y yo como sacerdote de la mía. Nos presentamos delante de Dios para pedir su misericordia, para pedir perdón por todo aquello malo que hemos hecho, los años que hemos perdido. Se los suplicamos a Dios no los devuelva, porque así está escrito: yo devolveré los años que comió la langosta, el pulgón, el saltón y el revoltón, ha dicho Jehová. A José le devolvieron en un solo día lo que por años él había perdido, hermano.
Reciba de Dios. Reciba de Dios. Reciba de Dios. Reciba de Dios. Reciba nuevas fuerzas. Recibí nuevas fuerzas, hermana. Hermana Sandra, hermana Violeta, Lisa, Nancy, Gemela, Angie, reciban de Dios. Josecito, por algo te llamas José. Recibí mi hijo en el nombre de Jesús. Reciba, hermano, consuelo en su corazón. Tal vez sus papaitos ya no pudieron ver sus cosechas de hoy, pero yo como pastor del evangelio sí los puedo ver y yo los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret, el que me ha bendecido a mí por misericordia también. Oh, aleluya, aleluya. El Dios de toda consolación, el Dios de toda consolación. Papito, yo te agradezco la vida de hermana Molly, Padre, hija de mi hermano José Luis Lemus, que me mira hoy. Tú le devolviste la vida a Molly, Padre. Tú le extendiste la vida, Molly. Yo te lo agradezco, Espíritu Santo. Le devolviste la vida a mi hermano Rudy Keller, varón que yo amo, Señor, hombre fiel, siervo tuyo. Señor, haz un milagro en la vida de mi hermano Mario, en la vida de mi hermano Maco, Padre, en la vida de tu siervo Abel, Señor, en la vida, Dios mío, de Virginia, de Brenda, de Alice, en la vida, Dios, de hermano Antonio Sandoval, Padre, de Josh, Philip. Pon tus manos, pongo en tus manos nuestras mascotas, cada una de ellas, Señor. Sana las en tu nombre, Señor Jesús. Trae sanidad a los cuerpos, liberación a las almas, porque vienen días difíciles, Señor. Tú lo has dicho, tu palabra debe cumplirse, Señor. Oh, qué belleza, hermano. Siento la presencia de Dios. Rompo toda cadena del infierno. Rompo toda oposición de Satanás en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Echo fuera toda brujería. Rompo todo pacto, todo entierro. Fuera en el nombre de Jesús. Demonios de muerte, de angustia, salgan ahora. Fuera pues en el nombre de Jesús de Nazaret. Demonios de pobreza, de enfermedad, los ato con cadenas. Oh, gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Señor, bendice a Wilber. Nunca se sienta huérfano él, Padre. Que él sepa que tú caminas con él, Señor. De hecho, lo trajiste a este pueblo que está en alto, Padre, a más de 2.750 metros sobre el nivel del mar, para honrarlo, Padre. Ayúdalo, sostén, Señor, la mano de tu siervo, que sea humilde siempre, Padre. Y jamás sheketo saba. Oh, Señor. Nancy y Juan Carlos, pónganse atrás de los nenes. Pónganle sus manos. Ahí que se queden ellos sentaditos, ustedes pónganse hasta atrás. Tal vez principalmente sobre la vida de Lisa. Yo vengo a romper todo lazo, Lisa, en el nombre de Jesús, nena. Yo vengo a romper hoy todo lazo que te pide. Todo lazo que te pide para el norte de Estados Unidos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Con Pedernal rompemos todo cordón umbilical, Lisa, en el nombre de Jesús. Váyase toda codependencia, toda tristeza hoy en el nombre de Jesús. Se llena del Espíritu Santo.
Gracias, Señor. Bendigan a los chicos y bendíganme más al chiquito, por favor, porque ahí sí que uno se hace más viejo y ellos dependientes todavía de uno, muchachos. Que Dios nos dé años de salud, de vida. Que Dios nos conceda un corazón sano, un cerebro sano, un hígado sano. Reciba sanidad, hermano. Si en su familia todos han padecido del corazón, pues usted no. Si en su familia que derrame sí, pero usted no. En el nombre de Jesús de Nazaret, no. Te vas en el nombre de Jesús. Demonios de odio, de amargura, fuera de la iglesia de Cristo. Aleluya. Bendito sea tu santo nombre, Dios de toda consolación. Bendice a Mamá Chiqui, pon tu mano en su cabeza, en su espalda, Señor, en sus rodillas. Apapajarlo, fortalece, rejuvenece, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias te doy, Padre, por esta preciosa tarde. Reciban de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Rómpase toda ligadura hoy. Rómpase toda amarra por el poder de Jesucristo. Suficiente es Dios para darnos, hermano, 10 tantos más de aquello que nuestros papaitos lindos nos hubieran querido dar. Nos dieron lo mejor, que fue haberte conocido a ti, Jesús de Nazaret. Nos dieron lo mejor, papaito, que fue respetarte a ti, Señor. Gracias, gracias. Aleluya. Emmanuel. Con nosotros, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Aleluya. Dios le bendiga, hermano. Si estás en el lecho de tu enfermedad, en un hospital, en una emergencia, hay una palabra de vida para ti ahí donde estás. Si estás pasando de los años de tu peregrinar, los más tristes, recibe consuelo, fortaleza divina. Dios no olvida a lo que Él engendró, hermano. Aunque la que te dio a luz se olvidara de ti, ha dicho Jehová, yo no me olvidaré, ha dicho Él. Él te sostiene, así dice la Biblia. Yo te sostengo por tu mano derecha. Soy sombra, tu mano derecha, ha dicho Jehová. Te espero, si Dios nos da la gracia, este jueves a nuestro servicio a las 7:30. Son días que hay que pedir que Dios nos ayude, hermano. Que Dios ponga su mano. En una entrevista que acaban de hacerle a don Donald Trump, dice don Donald Trump, China tiene construidas estructuras en Cuba. Y eso no lo dice CNN, NBC, Fox. Yo ya las vi, dice. No, hermano, nosotros tenemos que pedir la misericordia de Dios. Supliquemos a Dios, hermano, por unos años más de supuesta democracia, que es mucho mejor que el comunismo, hermano. Dios le bendiga, Dios le guarde. Cristo le ama. Lo espero el jueves. En el nombre de Jesús.
Amén.